Estamos en contacto con Silvia Ferreira. Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, yo por lo menos hasta aquí te escucho bien. Fantástico. ¿Puedo ¿Cómo tutearte? están? Sí, por favor. Bien. Te pregunto, Silvia, ¿tu especialidad? Yo soy licenciada en gerenciamiento ambiental. Bien. Y en este momento estoy colaborando con el Instituto de Investigación ICEFSI. Además, trabajo en la Cámara de Diputados, ahí asesorando siempre a legisladores y legisladoras de la Comisión de Ambiente. Bien. Bueno, entonces tenés suficientes conocimientos y autoridad como para darnos un panorama. Primero, para los oyentes sobre todo, que nos definas qué son los humedales. Nos gustaría que nos digas qué son los humedales y qué funciones cumplen, tanto sea como reservorio y hábitat de la biodiversidad, como de los equilibrios hidrológicos necesarios, digamos, o con los cuales venimos conviviendo desde hace mucho tiempo. Y esto me parece que como introducción sería muy bueno que nos lo dijeras. Claro. Mira, yo encontré una palabra que se ajusta lo mejor posible a lo que son los humedales y es la diversidad, ¿no es cierto? No solamente por lo que albergan, ¿no? Por todas las especies que albergan en los humedales, sino que por las características propias de estos ecosistemas. Imagínate que la definición de humedales siempre fue una definición muy discutida, muy debatida a lo largo de los años, porque justamente hacen al bien protegido, en el caso, por ejemplo, de la ley de presupuestos mínimos para su protección. Entonces, siempre fue muy difícil encontrar un equilibrio que pueda dar cuenta de la gran diversidad de formas que adoptan estos ecosistemas a lo largo del territorio de nuestro país. Porque, bueno, por la agenda política, cómo se ha instalado, lógicamente, todo el mundo sabe que en la costa del río Paraná se encuentran un montón de humedales, ¿no? En todo lo que es el delta, fundamentalmente. Pero también tenemos humedales en el norte de nuestro país, en los salares, por ejemplo, al pie de la cordillera, en los Andes centrales, por ejemplo, en las vegas que se encuentran, que son verdaderos oasis, ¿no es cierto? En Tierra del Fuego, en las turberas, que también son ecosistemas de humedales. Tenemos humedales acá en la costa del Río de la Plata, y en la costa de toda la Patagonia, ¿no es cierto?, en la desembocadura de los principales ríos. También, por ejemplo, en la laguna Mar Chiquita en Córdoba. Entonces, tiene que ver con una amplia cantidad de ecosistemas que tienen elementos en común. Por ejemplo, es lo que se denomina la elasticidad, ¿cierto? Son terrenos o zonas que durante algunos periodos del año se inundan y en otros periodos del año baja la saturación de agua, ¿no es cierto? Claro. Y que además se caracterizan por la vegetación, la vegetación ayuda mucho a definir si un determinado ecosistema es humedal o no, porque son vegetaciones adaptadas justamente a ese régimen inestable de presencia hídrica. Entonces, tiene que ver con esa dificultad. No es lo mismo cuando vos decís, bueno, esto es un bosque nativo que se puede definir por las especies que lo integran. En el caso de los humedales son un conjunto de elementos que se tienen que tener en cuenta para poder definirlos. Y justamente es eso, la elasticidad, la presencia temporal de agua, su elasticidad en el tiempo y en el espacio, y las funciones que cumplen, ¿no es cierto? La función reguladora de los recursos hídricos, la función que cumplen justamente para mitigar las inundaciones y para recargar los acuíferos, su función de captura de carbono, ¿no es cierto?, que eso es importantísimo en el marco del cambio climático. Son las principales funciones que tienen estos humedales, que brindan un montón de servicios ecosistémicos para toda la sociedad. Silvia, te comento, por ejemplo, para dar un ejemplo, hay humedales en la costa de Avellaneda y Quilmes, y hace algunos años se desarrolló un proyecto edilicio equivalente a un puerto madero
incluso hasta de más jerarquía, podría ser desde el punto de vista del costo del metro cuadrado, del cual yo he visto el desarrollo en dibujos, en figuras, en imágenes donde desde la costa de Avellaneda y Quilmes se podía ver Puerto Madero, con el presupuesto de que se podía ir por el río al centro de Buenos Aires en lugar de tomar la zona terrestre, pasar por el puente Purredón, etcétera. Recuerdo, porque aparte yo concurrí a alguna de esas movilizaciones, recuerdo que ya habían empezado con máquinas a bajar toda esa zona que es casi como un pequeño monte, ¿verdad? Y había una enorme resistencia. ¿Vos creés que en la Argentina están preservados desde el punto de vista legal y cultural estos ambientes naturales que tanta importancia tienen para el desarrollo de la vida? Yo creo que esto que señalás es re importante, ¿no? Esto del conocimiento y cultural, porque tiene que ver con esta situación particular de las características de estos ecosistemas, ¿no? Porque yo recuerdo mucho esto que vos decís de la costa de Quilmes y toda la costa del Río de la Plata, ¿no? Que por ahí es solamente la gente que está en conocimiento de estos ecosistemas o quienes ya vienen haciendo un proceso de defensa del territorio conocen la importancia de preservar estos humedales, ¿no es cierto? Primero reconocerlos. Yo recuerdo, yo también, así como vos tuviste muy cercano este proceso de las costas de Quilmes, yo recuerdo el proceso justamente en la laguna de Rocha, ahí en la cuenca del Matanza Riachuelo, en Esteban de Echeverría, en la laguna Santa Catalina, ahí en Lomas de Zamora, en la reserva de Ciudad Evita, todos estos humedales, por ejemplo, que en principio la gente, como lo ve, terrenos que son inundables, que no siempre están protegidos y que a veces la misma necesidad de vivienda los lleva a un montón de vecinos a ocupar esos terrenos para poder iniciar la vivienda de forma precaria. Pasó mucho en la laguna de Rocha, y cuando se empezó a hacer un proceso de conocimiento con organizaciones, con también profesionales o académicos comprometidos con la defensa del territorio, y se empieza a difundir lo que son los humedales, se entiende lo que es la lógica de esos ecosistemas y la necesidad de protegerlos, y eso lamentablemente hoy no está encabezado por políticas estatales. Lamentablemente está encabezado fundamentalmente por las organizaciones que tienen esta visión de proteger lo que es nuestro, estos bienes comunes que no solamente deben apropiarse por el capital privado, porque todo esto que vos decís de los puertos maderos que están proliferando desde la ciudad de Buenos Aires hasta La Plata, claro, es una característica en común. Justo ahora, este fin de semana, hay una movida ahí en la costa por los bosques de Hudson, ahí a la altura de Berazategui, y toda esta idiosincrasia de que las costas tienen que ser todas Puerto Madero. Lo vimos ayer en la sanción acá en la ciudad de Buenos Aires con estos predios que se le entregan a IRSA para construir justamente torres a ese nivel de Puerto Madero en lugares que podrían utilizarse para ampliar la reserva de la Costanera Sur. Claro. Y si nos fuéramos un poquitito más para el sur ahora, pero digamos en la parte, digamos entre San Clemente del Tuyú y Mar del Plata. Nosotros hace muchos años hicimos una caminata, muchos años no, en el año 2012, en enero, hicimos una caminata en defensa de esta costa, donde hay un montón de situaciones, entre otras que había una pretensión en Villa Gesell de hacer un hotel casi sobre el mar virtualmente, y habían levantado algunos médanos que lógicamente la resistencia popular hizo que eso no pudiera hacerse. Por otra parte, nos decían los vecinos en aquella oportunidad, entre otros temas, que en la medida en que se superpoblara esa zona, el sacar las aguas dulces de las napas iba a hacer que se salinizara el agua de toda aquella zona. ¿Cómo ves la defensa de toda esa costa tan importante, por otra parte, hasta desde el punto de vista turístico y económico para la Argentina?
Bueno, justamente hay un montón de sectores ahí en toda la zona costera de la provincia de Buenos Aires con esta preocupación, ¿no? de proteger las costas marinas, porque justamente esto que señalás, o sea, los humedales, por ejemplo, que están presentes en las costas, tienen esa función, ¿no? Ese servicio tan importante de impedir el avance del agua salada sobre las napas de agua dulce, que la mayoría de las viviendas que allí están todavía siguen tomando el agua de las napas de los acuíferos para la provisión de agua potable de las viviendas. Claro. Entonces, por un lado, y lo otro, por el rol que cumplen para la protección de todo el ecosistema y de las aves marinas, de todos los mamíferos acuáticos que dependen justamente de las costas, en muchos casos para su reproducción, y vemos amenazados todos estos ecosistemas, bueno, también por los intereses inmobiliarios, pero también por la actividad petrolera, en muchos casos, claro. ¿Cierto? Lo vemos mucho mejor, mucho más clarito en Bahía Blanca, porque ya están establecidas ahí muchas mucho tránsito de puerto, de petroleras, y bueno, y la amenaza que tiene toda la zona costera ahora de la provincia de Buenos Aires con estas licitaciones que se han dado curso durante el gobierno de Macri, que continúan lamentablemente en ese gobierno, para la explotación hidrocarburífera en las costas del mar argentino, o sea, en el límite de la costa del mar argentino. Entonces, esto nos pone en alerta, lógicamente, a toda la población, a todos quienes estamos preservando, o por lo menos difundiendo la necesidad de preservarla. Hay reservas que tienen ya esta categoría, más al norte de la costa de la provincia de Buenos Aires, pero falta mucho todavía por proteger para poder preservar estos ecosistemas a futuro, ¿no es cierto? Claro. Te hago la última pregunta, pero por falta de tiempo, la verdad que es interesantísimo poder seguir conversando con vos, así que seguramente lo vamos a volver a hacer en otro momento. Estaba establecido ya desde el siglo XIX el camino de Sirga, el camino ese que cualquier propietario limítrofe de un río, de cercanías con el mar o con un lago, lo que fuera, debía dejar un espacio que se estableció en un momento conforme los criterios de aquel momento. Si vos tuvieras que decir hasta qué distancia digamos, de un río o de un lago se podría construir, ¿está pensado esto? ¿Se sabe cuál sería la distancia prudente? Nosotros en aquella caminata, por decir tan solo un ejemplo, vimos que en Las Toninas había casas derrumbadas que se habían construido muy cerca del mar y que lógicamente bajo el efecto de las crecidas, de las olas, del viento salado, etcétera, etcétera, se habían deteriorado tanto que algunas estaban derrumbadas. Pero al margen de eso, porque sería en definitiva interés del propietario, del particular, para la sociedad, ¿cuál sería la distancia adecuada a partir de la cual habría que prohibir que se construya? Claro, yo creo que son dos derechos que se tienen que preservar en esto, ¿no? El primero es el derecho al libre acceso a la costa, el libre acceso al agua, ya sea de toda fuente de agua, a los ríos, a las costas de los mares, de los lagos, y eso es lo que estaba en alguna medida preservado en el Código Civil cuando se había establecido los 100 metros, que después se redujeron y que ahora se volvieron a restablecer, pero en 35 metros. Entonces, una cosa es el libre acceso al agua, a los ríos, a las fuentes de agua, ¿no es cierto? Que eso tiene que estar garantizado, y no solamente con este perímetro de la ribera en las costas, sino que el acceso a esa costa. Eso lo vimos con Lewis, por ejemplo, en los lagos del sur. Así es. No solamente nos sirve que haya 100 metros o 35 metros alrededor de ese lago, también tiene que garantizarse el acceso público a esos 100 metros, porque si no es un derecho abstracto. Claro. Entonces, eso es un derecho que se tiene que mantener y que corresponde al Estado garantizar. Otra cosa es el derecho a la preservación de las costas, porque eso también depende de cada caso, de cada ecosistema.
porque lógicamente hay a lo mejor quizás en algunos casos posibilidades de construir más cerca, porque eso se garantizan las condiciones como para que eso sea así, y en otros casos se recomendará una distancia mayor. Yo creo que de todos modos, en el caso de las costas, por ejemplo, del mar argentino, del Río de la Plata, es importante tener en cuenta todas estas perspectivas que hay respecto al cambio climático, al aumento del nivel del mar. Con todo esto, bueno, lo hemos conocido y ya se ha ratificado en recientes informes del Instituto, del panel intergubernamental de cambio climático, de los expertos que están todo el tiempo leyendo todas las investigaciones. Está confirmado que lógicamente este derretimiento de los hielos del Polo Norte va a derivar inexorablemente en un aumento del nivel del mar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso también cuando pensamos a futuro. Lamentablemente los ordenamientos territoriales en nuestro país son letra abstracta, letra muerta, y sin embargo, bueno, después vemos las consecuencias, como estamos viendo ahí en las costas de la provincia de Buenos Aires, como estamos viendo en la costa de Rosario. Entonces es importante tener esto en cuenta, que tanto el derecho al acceso al agua como el derecho a proteger nuestras costas son derechos que tienen que ser garantizados por el Estado. Muy bien, bueno, un lindo cierre. Silvia, ha sido un gusto y prontamente te volveremos a llamar para extender esta visión sobre algo absolutamente importante como son los humedales, y en lo que creo vos sos una licenciada es la defensa del ambiente, porque en ella va nuestra propia vida y la de nuestros hijos y nuestros nietos. Así es. Y gracias a ustedes por dar este espacio y a disposición para cuando crean conveniente. Bueno, muy amable de tu parte. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con la licenciada Silvia Ferreira. Muy interesante estos conceptos, lo que indica que hay un volumen intelectual en la Argentina formidable como para defender el ambiente. Ocurre, y aparte hay una sociedad alerta, cada vez más alerta al respecto. Ocurre que los intereses privados se las ingenian muchas veces para ir por más, para ir por todo. Y lo acaba de decir, en lo que fue en su tiempo ese terreno ganado al río, en el cual se iba a hacer un estadio para Boca, la ciudad deportiva de Boca, ahora va a ser un emprendimiento inmobiliario, cuando en realidad ese espacio debió haberse reservado como un espacio para humedales, como un espacio para la biodiversidad, como un espacio para la vida, para la recreación, para la oxigenación de la ciudad de Buenos Aires, que a través de la administración de Macri y Larreta se fue llenando de cemento, y el verde es nada más que pintura, porque en realidad se han perdido árboles, se han perdido espacios de terreno, se han perdido, y bueno, así se van deteriorando las condiciones de vida de muchísimos vecinos.